Hola, buenas tardes. Nosotras somos el equipo 5 y le vamos a hablar de los capítulos 13, 14 y 15. El equipo está integrado por Cortés Villanueva, Milagros Sujei, Genchi Mendoza Giovanna, Jiménez Ramírez Marisol, Ponce Carvajal María Judith, Suástegui Larumbe Juliet Isabel y su servidora Sarabia Miriam Lisbeth. Yo, junto a mi compañera, le vamos a explicar sobre el capítulo 13, el cual lleva como nombre Ética. Les voy a dar una pequeña introducción sobre este tema. Todos los médicos adquieren los conocimientos que necesitan para poder ejercer su profesión mediante un proceso dinámico con el cual, de manera paulatina, van adquiriendo y perfeccionando las competencias que requieren para responder a las necesidades de su paciente. Esto implica utilizar de manera habitual y juiciosa sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, todas ellas imprescindibles para desarrollar continuamente una práctica clínica en beneficio de sus pacientes y de la comunidad a la que sirven. Esta competencia se van desarrollando o inicia desde que el alumno entra a la escuela. Esta puede ser medicina o cualquier área de la salud, y conforme va pasando los años en esta escuela va desarrollando estas competencias hasta el final, que ya es cuando ejerce la profesión de médico o de cualquier área de la salud. Aquí podemos ver un cuadro sinóptico de lo que va a abarcar el capítulo 13, que es la ética en la salud. Está dividido en dos, que es la relación médico-paciente y todo lo que conlleva, y la autorreflexión del médico. Como primeramente, la relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente siempre ha sido el fundamento de la práctica profesional, ya que aquí se debe sustentar una serie de principios y valores que comparten ambos participantes, los cuales son la confidencialidad, la veracidad y la privacidad. Estas habilidades del médico para poder convencerse con el paciente y para poder ganarle la confianza y que el paciente pueda explicarle lo que realmente lo que tiene. La relación de médico-paciente es como el principal, pero hay otras relaciones interpersonales, las cuales son las relaciones del médico con médico-médico. Esta es una buena relación entre los médicos que participan en la atención de un enfermo. Es esencial para su cuidado. Esta interacción puede ser en un ambiente de colaboración, o por el contrario puede ser una disputa o una competencia. Cualquier controversia o conflicto tendría que resolverse a favor del paciente para no perjudicarlo. La otra, hay relaciones médico-enfermero. Esta interacción es esencial en la atención de los enfermos, ya que debido a su autonomía y el respeto se basa en el derecho fundamental de las personas que respeten su autonomía y que no se vean obligadas a actuar en contra de sus deseos. Aquí el paciente decide si decir que sí acepta el tratamiento, o puede decir no, yo no lo acepto y quiero buscar otras opciones de tratamiento y así. Otro tema de que se indaga es la sexualidad. Dice que en la atención de los médicos brindan a sus pacientes deben tomar en cuenta todos los aspectos que lo conforman como personas, lo cual incluye la sexualidad. El tema de la sexualidad es muy amplia, muy larga. Y es muy compleja, de que el médico debe explorar o indagar, ya que debe tratar algo importante de la vida del paciente, que le proporciona los datos invaluables para poder comprender mejor el padecimiento del enfermo, pero también a como individuo. Aquí hay unos ejemplos, así por ejemplo el médico puede preguntarle al paciente si ya inició su vida sexual activa, o si tiene cambios hormonales, o si tiene infecciones de transmisión sexual, o usa métodos anticonceptivos. La entrevista. En su práctica diaria con los enfermos, los médicos emplean al menos 3 métodos que les permiten obtener información necesaria para identificar los signos de enfermedad en sus pacientes, la cual es la entrevista, la exploración física y los estudios complementarios, que a veces son inevitables. Y se dice que la entrevista es
tiene una gran importancia por la cantidad de datos que ésta puede aportar, pero debe procurarse que también tenga la mayor calidad y claridad posible, ya que para lo cual es muy conveniente apoyarse en un método Turing-Taylor de interrogatorio. Aquí se debe hacer preguntas claras y precisas para que el paciente sea fácil responder. La exploración física. Si bien la entrevista resulta la etapa que requiere mayor tiempo y dedicación en la exploración de la sexualidad del paciente, la exploración física también tiene una importancia especial, ya que en primer lugar debe darse en privacidad y respetar el pudor del enfermo, y se entiende que se dedicará un mayor tiempo en los órganos o aparato que este sospeche de que sea el más afectado, pero también sin dejar al lado el resto del cuerpo. Ahora bien, también en la expresión física se debe hacer frente a una tercera persona, lo cual puede ser una enfermera o el acompañante del paciente. Ya esto le tocaría a mi compañera. Dilemas éticos relacionados con el principio de la vida. Se entiende por dilema ético a toda situación en la que se den conflicto entre los diferentes valores de la persona y las opciones de actuación disponibles. Se trata de situaciones en que se va a generar una pugna entre varios valores y creencias, no existiendo una solución totalmente buena o totalmente mala, teniendo ambas percusiones positivas y negativas a la vez. En el resto de prácticas, indirectamente intervienen muchos aspectos. Cuando uno define que la vida humana inicia, desde cuándo se debe respetar la vida humana, o sobre la selección de embriones por características genéticas de salud a la fecundación in vitro. La manera en la que es concebida la vida humana, independientemente de la manera en la que se crea, ¿qué tan ética es entonces? Técnica de reproducción asistida. Al conocer las nuevas formas de vida en la que se puede iniciar la vida, surge una primera preocupación referente a los efectos dañinos que puede causar la identidad del niño del hecho de que su procreación intervengan diferentes individuos. Más que la manera en la que vino a la vida, es la cuestión psicológica y moral, pues su creación puede ser catalogada como antinatural. Selección genética y el estado moral del embrión. Uno de los principales dilemas éticos que plantea el procedimiento de la fertilización in vitro se refiere al destino de los embriones sobrantes. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de los diferentes destinos que pueden tener? El aborto. El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo, de forma natural o voluntaria. Es un tema cuya discusión genera mucha polémica. Mientras que algunas personas opinan que el aborto debería ser legal, otros, desde un punto de vista moral o religioso, aseguran que esta práctica no debería existir, pero que es una necesidad básica para la atención de la salud a millones de mujeres y niñas que podrían quedarse embarazadas en situaciones indeseables. Se calcula que en todo el mundo, cada año, uno de cada 4 embarazos acaba en aborto. Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con todas las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto. Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. La responsabilidad del medio ante el final de la vida. La muerte forma parte de la vida. La muerte es un efecto terminal que resulta en la extinción del proceso homeostático en un ser vivo. Aunque la persona puede morir de diferentes causas, incluyendo los accidentes o actos violentos que producen la muerte de manera inmediata, la mayoría fallece hoy en un contexto de atención médica en donde se puede hacer mucho más para que el final de la vida sea mejor. Los cuidados paliativos son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. Los cuidados paliativos fueron definidos como la atención activa y completa de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Su objeto es facilitar al paciente y a su familia la mejor calidad de vida posible. Los principios fundamentales que sustentan esta modalidad son reafirmar la importancia de la vida, considerando la muerte como un proceso natural,
Establecer una estrategia que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la posponga. Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes. Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del paciente. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida más activa posible, hasta que sobrevenga la muerte. Extender este apoyo a la familia, para que pueda afrontar la enfermedad del paciente y sobrellevar el periodo de duelo. ¿Cómo hablar de la muerte? El trabajo de un profesional médico gira en torno a la muerte. Sin embargo, esta suele ser un tema complicado de manejar, en especial para aquellos que desarrollan cariño por sus pacientes, pero nunca se debe mentir acerca del inminente final. Voluntades anticipadas. Este es el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados que desea recibir o rechazar al final de la vida. Las voluntades anticipadas son una expresión de autonomía de la libertad de elección de los médicos terapeutas y deben ser respetadas por médicos y otros profesionales, así como los organizadores. También es importante recalcar que las voluntades anticipadas no pueden incluir la demanda de la eutanasia, ya que sería ilegal y también contradictoria con los principios de buena moral y práctica médica. Para conocer con antelación las preferencias del paciente en aquellas fases de la enfermedad en las que no tiene capacidad de decidir y dos modalidades fundamentales: delegar en un presente que decida por el paciente cuando éste ya no puede hacerlo, voluntades subrogadas o decisiones de sustitución, o firmar un documento de voluntades anticipadas, también llamado testamento vital. Eutanasia. Entendemos que el concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción u omisión directa intencionada encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa y reiterada de esta, aunque etimológicamente signifique buena muerte, actualmente es un término circunscrito a esta definición. Desgaste emocional del médico. La relevancia del estrés sobre la salud es una constatación reciente, como lo es el aumento del estrés laboral en general y específicamente del estrés laboral médico. Una consecuencia de ello ha sido el incremento del burnout o desgaste profesional médico, aunque las tasas de desgaste emocional pueden variar en función de contextos organizados y poblaciones específicas. Todos los datos indican las tasas altas de prevalencia en la población médica. Las consecuencias del síndrome son amplias e importantes y afectan la salud mental, a la salud física, a la calidad de vida y a la eficacia profesional del médico. Error médico. Un error médico es cualquier tipo de desacierto durante la atención sanitaria que ha podido causar algún tipo de daño al paciente, ya sea físico o psicológico. Los errores médicos pueden ocurrir en cualquier especialidad médica y es importante establecer quién ha sido el responsable cuando se produce este tipo de imprudencias. Por otro lado, es difícil dilucidar si el error ha podido ser evitado o no. Capítulo 14. El capítulo 14 habla sobre la atención a la salud basada en evidencias, sus avances y modalidades en México, el cual se divide en varios puntos fundamentales, entre los cuales podemos encontrar las necesidades y herramientas de la medicina basada en evidencias, de la cual estaremos mencionando su abreviatura MBE. También hablaremos sobre las etapas de la MBE, el uso de los resultados en las políticas de salud, los alcances de la MBE, los orígenes de la medicina basada en evidencias, la importancia de las decisiones sobre la atención de la salud, las ventajas y limitaciones, las necesidades de información de los profesionales de salud. Hablaremos también sobre la colaboración Cochrane, las guías y la red mexicana, además de las guías de atención a la salud, los avances y modalidades de la MBE en México y sobre los recursos, decisión y salud comunitaria. Pero bueno, llegados a este punto nos estaremos preguntando, ¿y qué es la medicina basada en evidencias? Con referente a ella podemos decir que es un método que permite centrar la atención en el uso de resultados de investigación validados en la práctica clínica. Esta implicada transformar
está implicada en transformar los problemas clínicos en preguntas estructuradas que orienten la sistematización e identificación de evidencias de investigación que permitan tomar decisiones en beneficio de los pacientes, integrando la información contextual así como la propia experiencia y sensibilidad de todos los profesionales de la salud. Como primer punto a analizar, tenemos la importancia de las decisiones en la atención de la salud. Y como es bien sabido, el personal de salud carga muchos problemas y enfrenta de manera habitual múltiples situaciones que demandan una respuesta precisa, sólidamente fundamentada y validada con el propósito de que la atención revierta en algún beneficio para la población. Las decisiones a las que se le tiene que hacer frente se pueden agrupar en tres grupos. La primera sería los que están relacionados con la formulación de políticas, estrategias y programas. La segunda sobre el tipo de gestión que se seguirá para estar en condiciones de implementar estas políticas, estrategias y programas. Y por último, sobre una amplia gama de intervenciones para la atención preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa que se aplicará en el individuo o en un grupo de personas. Hasta ahora muchas decisiones sobre los servicios de salud se basan más que en la evidencia producidas por la investigación científica, en los valores y experiencias personales o grupales de los responsables de estas áreas o del experto en el área específica de la atención a la salud, y lo que comúnmente se denomina como la toma de decisiones basada en opiniones. No sorprende entonces que esté ampliamente documentadas todas las fallas importantes en las intervenciones destinadas a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de pacientes o de poblaciones. El siguiente punto serían las fallas. Entre las fallas más relevantes en la toma de decisiones para atender la salud, podemos encontrar la utilización de intervenciones inefectivas o de eficacia no demostradas, como por ejemplo el uso habitual de la aminofilina para el control de las crisis asmáticas o el uso de corticosteroides en el caso de traumatismos cráneoencefálicos. Otra falla es la introducción de intervenciones que ocasionan más daño que beneficio, como ha sido el uso del rofecoxib en el caso de la artritis, el cual produce serios daños contra la salud. Otra falla relevante es que no se utilizan intervenciones que causan más beneficio que daño y que tienen un costo razonable, como lo es el uso temprano de la insulina para prevenir o evitar esas complicaciones en pacientes diabéticos. Otra falla más sería que se adoptan intervenciones sin la preparación adecuada del personal, de manera de que los beneficios obtenidos no son los óptimos. Lo anterior refleja que no siempre se ofrece a los pacientes la mejor atención posible, exponiéndolos de esta manera pues a riesgos y procedimientos innecesarios y en ocasiones peligrosos que aumentan la incidencia de complicaciones, así como el consumo ineficaz e inadecuado de los recursos. Se ha documentado por el Instituto de Medicina la muerte de entre 44,000 y 98,000 pacientes hospitalizados al año debido a las fallas médicas y de la gestión y organización de los servicios de salud. Es ahí la importancia de una buena medicina basada en la evidencia. La medicina basada en evidencia científica tiene sus orígenes en el siglo XVIII con las reflexiones del médico Pierre Charles Alexandre Louis de 1787 a 1872, quien sostenía que debía realizarse una sistematización de las observaciones clínicas colectivas por encima de la teoría, la tradición y la experiencia individualizada para llegar a conclusiones validadas en la relación con el buen cuidado de los pacientes. En 1950 y 1960, uno de los esfuerzos más importantes para la utilización apropiada de la evidencia científica en medicina nació por el entusiasmo de Archibald Cochrane, un epidemiólogo inglés que trabajaba para el Servicio Nacional de la Salud del Reino Unido y fue uno de los primeros clínicos que reconoció el poder de los ensayos clínicos como un potente método para obtener información objetiva sobre la eficacia o intervenciones terapéuticas. El término de medicina basada en evidencias fue acuñado en la Universidad de McMaster en Canadá a finales de 1970 por David Sackett, quien fue el líder de este movimiento que junto con algunos de sus colaboradores dieron inicio a esta nueva corriente.
los alcances de la medicina basada en evidencias, debido a que este término tiene una connotación más amplia, ya que involucra no solo al sector médico, sino a todas las áreas y profesionales relacionadas con la salud. La ASBE implica una actitud hacia el aprendizaje y la práctica de las profesiones de la salud, hacia la manera de tomar decisiones relacionadas con el cuidado en lo individual y lo poblacional, con el objetivo principal de brindar la atención con la mejor calidad posible, utilizando las estrategias preventivas, diagnósticas, terapéuticas y educativas de mayor efectividad de acuerdo con los recursos disponibles. Lo anterior implica la integración de la utilización juiciosa de la mejor evidencia científica existente en la actualidad, con la experiencia individual del tomador de decisiones y con los valores, preferencias, expectativas y con las circunstancias particulares de los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención de estos. Es importante hacer hincapié en el profundo sentido ético y humanístico que implica dar una atención a la salud basada en evidencias. Por un lado, este enfoque ofrece al paciente la mejor alternativa posible para el cuidado de su salud, al proporcionarle las intervenciones con mayor costo, efectividad y seguridad. Por otro, enfatiza las necesidades de establecer un estrecho vínculo entre el prestador de salud y el paciente, es decir, un verdadero encuentro cara a cara. Desde los años 90, quizás como un reflejo de la expansión de la tendencia de utilizar resultados de investigación en la práctica clínica, especialmente en numerosos países europeos, así como en Canadá y Estados Unidos, se inició un movimiento internacional conducido por organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Investigación de Salud para el Desarrollo, CODRED, para impulsar estudios sobre la utilización de la investigación social y en la salud en la mejora de políticas internacionales y locales. El impulso de estos estudios se observa en el importante número de publicaciones que se generaron desde mediados de los 90 y especialmente a principios del nuevo siglo. ¿En qué consiste el proceso de atención basado en evidencias? Se puede destacar varios aspectos importantes en el diseño de políticas basadas en la evidencia científica en países como México. Demandan grandes retos impulsar el desarrollo de revisiones sistemáticas con sólidos planteamientos metodológicos, fomentarlos en los diversos niveles de la política de gobierno, mecanismos que ayuden particular en la comunicación entre investigadores y tomadores de decisiones. Las necesidades de información de los profesionales de salud. El primer paso del proceso de la práctica del ASBE es que el personal de salud desarrolle una actitud reflexiva sobre su propio ejercicio profesional. Las etapas a seguir son los siguientes. La primera consiste en una pregunta relevante bien estructurada que se origina del problema o de la condición. En la segunda etapa se busca la rápida recuperación de los estudios que resulten directamente relevantes al problema de salud. En la tercera se realiza el análisis crítico de la información encontrada para evaluar la validez de los estudios. En la cuarta, comprende la evaluación por parte del profesional sobre la aplicabilidad de información en la solución del problema. Y por último, se debe de realizar una evaluación objetiva. Para solventar las grandes necesidades de información, es indispensable predisponer de herramientas que permitan acceder a la información adecuada en términos de calidad, cantidad y actualidad. Algunas de ellas pueden ser un plan o protocolo previo para asegurar la validez del estudio, una revisión narrativa, revisiones sistemáticas, metaanálisis de los ensayos clínicos y un apartado de metodología en las revisiones narrativas clásicas. La colaboración con CHARE se trata de una organización internacional, independiente y altruista, llamada así en honor a Asher Konchare, cuyos objetivos específicos son preparar, mantener y divulgar revisiones sistemáticas y actualizadas sobre los efectos de la atención sanitaria. En la red Konchare iberoamericana participan diferentes países como Argentina, Cuba, España, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y México. Las guías de atención a la salud son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar al profesional de salud y al paciente a tomar las decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas.
Pretende proporcionar criterios convencionales y vigentes que expresen las mejores alternativas y orienten las decisiones médicas apoyadas en la mejor evidencia científica. Algunas ventajas que podemos encontrar son como fomentar la consulta periódica de información, posibilita que se abandonen conductas rutinarias, modas y propagandas no fundamentadas que ocasionen daño a la salud, incremente la confianza y seguridad del personal de salud y de los pacientes, la continuidad y uniformidad del manejo de pacientes, brinda una respuesta estructurada para la resolución de problemas clínicos y lo más primordial es el beneficio que recibe el paciente al ser atendido profesional que aplica mejor evidencia. Algunas de las limitaciones que podemos encontrar no es una práctica que se puede establecer por decreto, una demanda de una serie de condiciones, importante esfuerzo del personal de salud, barreras culturales de desarrollo de protocolos de revisión sistemáticas que no existen. Avances y modalidades en México de las atenciones de salud basadas en evidencias. El camino de la asistencia sanitaria basada en evidencias en México comenzó con la creación de la Asociación Mexicana de Medicina Basada en Evidencias en 1998, cuyo objetivo es difundir la asistencia sanitaria basada en evidencias a lo largo y ancho del país. La creación del Grupo Multidisciplinario de Medicina basada en evidencias del Hospital Civil de Guadalajara, formación del Grupo Interinstitucional de Medicina basada en evidencias. En noviembre de 1999, el primer Seminario Internacional de Medicina basada en evidencias con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido. Uno de los más recientes, en el 2006, fue la constitución de la Red CONCHART Mexicana, como agrupación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales compartidas en este proceso. La principal idea que ha fomentado el programa de colaboración con CONCHART en México es que la mejora de la calidad de atención en unidades de atención primaria a la salud genera progresivamente una reducción en costos en la atención especializada y hospitalaria. Para eso tiene un modelo de atención. Se incorpora 3 elementos centrales, que es la promoción de un estado de salud, prevención de enfermedades y atención curativa. Mi nombre es Marisol Jiménez y yo les voy a exponer el capítulo 15 que se llama Salud Pública en Desastres. El impacto de los desastres ocurre de diferentes formas, ocasionando repetidamente un número de muertos y heridos cuya atención sobrepasa los servicios de salud, dañando la infraestructura misma de las dependencias responsables de este tipo de servicios, aumentando el riesgo potencial de enfermedades transmisibles, perturbando el comportamiento psicológico de individuos y comunidades, y causando escasez de alimentos, entre otras condiciones. La naturaleza de los desastres. Los fenómenos naturales han cegado muchas vidas, afectando adversamente a las personas y ocasionando daños a la propiedad, traduciéndose en desastres. Cuando la población y la infraestructura son vulnerables, por desgracia, los desastres serán más frecuentes y generarán peores consecuencias en el futuro. ¿Qué es un desastre? El desastre se define como la situación o evento el cual sobrepasa la población local, necesitando la asistencia externa a nivel nacional e internacional, un evento imprevisto y con frecuencia inesperado, el cual causa gran daño, destrucción y sufrimiento humano. Los factores que contribuyen a la ocurrencia y la gravedad de un desastre son sobre todo 3 muy importantes, que son la amenaza, que es un factor de riesgo externo y que se describe como un suceso o fenómeno que puede afectar potencialmente a la vida, la propiedad y la actividad humana hasta el punto de causar un desastre. La vulnerabilidad, que es un factor interno de riesgo o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su localización y de posible daño.
Se describe como el grado de susceptibilidad a ser dañados o alterados por el impacto de alguna amenaza de desastre en particular. El riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado durante un tiempo determinado. Las fases de un desastre. Los desastres se dividen en número 1, fase de ausencia de desastre o interdesastre. Esta fase es la que se da antes del impacto de un desastre. Durante este periodo de tiempo, las autoridades deben producir mapas de los sitios específicos de desastres potenciales, puntualizando los posibles riesgos asociados. Se debe tener un inventario de los recursos existentes que se pueden utilizar durante la urgencia, producir planes de contingencia, medidas de prevención, preparación y mitigación. El predesastre o fase de alerta. En esta fase, las autoridades deben divulgar avisos de alerta, tomar acciones protectoras y evacuar a la población de ser necesario. En la fase de impacto, esta puede durar pocos segundos o días o hasta semanas. El impacto sobre la salud humana varía según los factores como la naturaleza del desastre, el grado de advertencia dada, la densidad de la población, el estado de salud y nutrición, el clima, la organización de los servicios de salud, entre otros. La fase de urgencia o socorro. Esta comienza después del impacto y es cuando se debe brindar socorro y asistencia a las víctimas. Se deben realizar operaciones de búsqueda y rescate, primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, restauración de las redes de comunicación y transporte de urgencia. También se debe dar vigilancia en la salud pública y se debe evacuar en las áreas vulnerables. También se da la fase de reconstrucción o rehabilitación. Esta Ese significa el restablecimiento de las condiciones previas al desastre. El tiempo que toma a menudo es muy difícil de calcular. La clasificación de los desastres. Los desastres se pueden subdividir en dos amplias categorías. La primera de ellas es los desastres que son causados por fuerzas naturales. Dentro de esta categoría tenemos a los desastres hidrometeorológicos, como inundaciones, marejadas, tormentas tropicales, sequías y cosas y relacionados, como las temperaturas extremas y los incendios forestales. También tenemos los geofísicos, que dentro de esta categoría entran los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Tenemos los biológicos, que son las epidemias e infestaciones por insectos. Y tenemos una segunda categoría, que son los causados por actividad humana. Dentro de esta entran las urgencias complejas como guerras y contiendas civiles, los industriales y tecnológicos, dentro de esta entran las fallas en los sistemas, accidentes, sustancias químicas, radiación, derrames, contaminación, explosiones, incendios, terrorismo, etc. Los de transporte, que ya sean vehicular, aéreo, marítimo o ferroviario. También entran los que son la deforestación e incendios forestales y la escasez de materiales. El impacto de los desastres en la salud pública. Los desastres ocasionan un número inesperado de muertes, heridos o personas enfermas. También pueden destruir la infraestructura local de salud, afectando la prestación de los servicios preventivos y curativos. Algunos tienen efectos adversos sobre el ambiente y la población, al aumentar el riesgo potencial de enfermedades transmisibles. Los desastres pueden perturbar el comportamiento psicológico de las comunidades. Ciertos desastres también causarán escasez de alimentos con graves consecuencias nutricionales. Los principales eventos o desastres son los terremotos, los ciclones tropicales, los tornados, las inundaciones y las emergencias complejas.
La organización de los servicios de salud en la fase de urgencia. En situaciones de desastre existe una gran demanda por la prestación de servicios de salud por los afectados, en especial al inicio de la fase de urgencia. La demanda sobre todo de seguridad alimentaria, agua, medio ambiente, promoción de la salud, educación, control de la enfermedad, de enfermedades transmisibles, el cuidado curativo y la asistencia psicosocial. Como primera instancia tenemos el cuidado curativo, es decir, brindar los primeros auxilios a los heridos y a los afectados. Las actividades preventivas, es decir, localizar las zonas que quedaron de alguna manera más afectadas y que representan un riesgo para la población. La comida y nutrición, es decir, en estos casos, pues la población se queda sin algún recurso para poder recibir alimentos, entonces se debe apoyar también a eso. El agua y la salud medioambiental, es decir, durante esta fase, pues no se tiene la higiene suficiente o el agua, por ejemplo, sabemos que el agua es el principal para bañarnos, para desinfectar las cosas. Entonces, en estos casos, cuando ocurre un desastre, pues no hay agua, no hay manera de desinfectar alimentos o desinfectarnos a nosotros mismos. Entonces también se debe priorizar este ámbito. El agua y saneamiento básico. El agua y el ambiente desempeñan una función importante en la diseminación de varias enfermedades transmisibles y en epidemia. Es decir, que el agua muchas veces se contamina, entonces representa un medio por el cual se pueden propagar enfermedades. Los estándares en agua y saneamiento básico en campos de desplazados o refugiados son, por ejemplo, los requerimientos de agua, una mínima cantidad para sobrevivir son de 5 litros por persona y por día. Las recomendaciones mínimas en campos de desplazados o refugiados desde 15 a 20 litros por persona. En el caso de saneamiento básico, en excretas, se dice que debe ser una letrina por cada 20 personas, una letrina por familia, que sería lo ideal. En caso de higiene personal son de 250 a 500 gramos de jabón por persona y por día. Comida y nutrición. Cuando la cantidad y la calidad de la ración alimentaria, o ambas, no es aceptable, cierta información es esencial para tomar las medidas pertinentes. De igual manera es indispensable una evaluación de los precios de los principales productos de la canasta familiar en los mercados locales. Al momento de tomar la decisión de intervenir en el área de la seguridad alimentaria y la nutrición, los indicadores esenciales son la tasa global aguda de desnutrición y la tasa aguda de desnutrición grave. Existen dos estrategias en una situación de urgencia humanitaria. Una de ellas es la puesta en marcha de un programa de distribución alimentaria que tiene como prioridad el asegurar una ración alimentaria adecuada para todos. La otra estrategia es la de programas nutricionales selectivos, que van dirigidos a asistir desde el punto de vista nutricional a las personas graves y de forma moderadamente desnutridas. Después de un desastre, es importante evaluar la situación y decidir si es necesario implementar un programa de distribución alimentaria. Esta evaluación debe tomar en cuenta los siguientes factores, que serían la cantidad de la ración alimentaria disponibles y la calidad de estas raciones disponibles. También se debe tomar en cuenta la tasa de desnutrición, que indica por lo general la magnitud del problema y el nivel de intervención requerido. Por último sería la existencia de factores agravantes. Después de un desastre natural o de un desplazamiento forzado, los afectados tienen la tendencia a buscar abrigo o un refugio, ya sea en edificaciones públicas, y si estas no existen, son forzados a crear campos o abrigos temporales. Las ventajas de un campo que provee asilo y protección, preferible para situaciones temporales,
son las de facilitar la estimación de su población, algunas de las actividades de asistencia, como sería la distribución de alimentos, las campañas de vacunación, la visibilidad y la abogacía, al igual que el proceso de retorno a sus hogares. Y aunque es evidente que el sitio ideal no existe, es importante tomar en cuenta algunos de los siguientes criterios al momento de elegir el lugar para la instalación de un campo de refugiados, desplazados o damnificados. El primer punto sería la seguridad. El sitio debe estar localizado a una distancia prudente de la frontera y lejos de las zonas de conflicto, y estar libres de minas interpersonales o de remanentes de guerra. También se protegerá contra la delincuencia y de la posible recuperación de un actor armado. El espacio debe de ser extenso, suficiente como para permitir un mínimo de 30 metros cuadrados por persona. La accesibilidad también es muy importante, porque tiene que tener una buena accesibilidad ya sea por tierra, por aire o por agua, marítimo o fluvial. Es importante pues para no tener problemas de logísticos de aprovisionamiento, en especial durante las temporadas de lluvias. El siguiente punto es el agua. El agua debe estar disponible y accesible en el sitio o en un lugar cercano. Las características del suelo. La inclinación del terreno, el tipo de suelo y sus características de absorción, el sistema de drenaje de agua, son algunas características a tomar en cuenta. Los siguientes serían los riesgos ambientales. El sitio debe de estar situado lejos de áreas que favorezcan el desarrollo y presencia de vectores de enfermedades infecciosas, tales como sería la malaria o el dengue, entre otras. Por último serían las fuentes de energía. Es importante tomar en cuenta las fuentes de energía utilizadas por la comunidad para preparar los alimentos o para generarle calor a sus abrigos. Pero es muy importante también que estas fuentes de energía deben de utilizarse de una manera controlada, porque estos tipos de recursos tienen un gran impacto sobre el ambiente. En situaciones de desastre, las experiencias adquiridas han demostrado que las principales causas de morbilidad y de mortalidad entre las poblaciones afectadas son las enfermedades infectocontagiosas, que se clasifican en 3 formas de transmisión. La primera es cuando la población afectada trae consigo la infección desde su entorno habitual. La segunda es cuando la infección o la enfermedad pueden estar presentes y ser endémicas en el nuevo ambiente y entre la población residente. La tercera sería cuando la infección puede ser generada por las condiciones precarias de hacinamiento o por una pobre condiciones de higiene o por un saneamiento básico. Una buena preparación para epidemias debe tener un plan que cubra un rango de medidas, las cuales son un protocolo diagnóstico y de tratamiento existentes, identificación de un laboratorio para el diagnóstico confirmatorio, al igual que uno de referencia a nivel nacional e internacional. También debe de tener una identificación de las posibles fuentes de vacunas o de los tratamientos específicos. La identificación o creación de los sitios de tratamiento, campos para manejo de enfermedades diarreicas, tales como la cólera o la shigelosis, áreas de aislamiento para el manejo de pacientes afectados por fiebres hemorrágicas y acopio de material e insumos médicos, fácilmente accesibles y empacados y almacenados de una forma que permitan su rápido uso en caso de una epidemia. Es primordial tener la siguiente información durante la investigación de una epidemia. Primero se debe de definir el caso. Las autoridades sanitarias tienen que proporcionar las definiciones de caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. De igual manera, todo el personal responsable debe tener conocimiento de estas definiciones. Lo siguiente sería la confirmación de la epidemia. Se debe realizar el estudio de todo rumor de una epidemia y así realizar la confirmación de esta. Para lograrlo, es indispensable identificar el agente causal, ya sea con bases clínicas o por laboratorios diagnósticos. Lo siguiente sería la recolección y organización de los datos. Y deben de tener presentes 3 elementos básicos. El tiempo, que son las curvas que muestran la distribución de los casos a lo largo del tiempo. El lugar, para realizar un mapeo observando dónde y cómo la epidemia se disemina. La persona. Las tasas semanales deben de ser calculadas y los datos presentados con una distribución por casos, por sexo, edad y otras variables pertinentes.
También debe de tener una identificación de grupos de alto riesgo. Esto se debe de percibir cuando hay grupos específicos más afectados, en especial con respecto a la edad o el sexo. Esto servirá para el manejo de los casos. Lo siguiente sería la implementación de estudios. Los estudios epidemiológicos, entomológicos o ambientales son necesarios para poder conocer mejor el modo de transmisión, la eficacia del tratamiento, los factores de riesgo para su transmisión y su gravedad. En general deben de existir dos objetivos en el control de una epidemia. El primero sería reducir el número de nuevos casos hasta que ésta sea controlada y detenida. Esto se puede lograr con la implementación de medidas preventivas. El segundo sería disminuir la mortalidad entre los casos gracias a estrategias de detección temprana y del manejo adecuado de estos. Las posibles estrategias de control pueden ser representadas en tres grandes categorías de actividades. La primera sería el ataque a la fuente. Se lleva a cabo con la intención de reducir el origen de la infección para prevenir la contaminación de otros miembros de la comunidad. El segundo sería proteger los grupos susceptibles. Y el propósito de esto es el de reducir el riesgo de infección. Esto es posible con acciones como la inmunización, mejorar la nutrición y en algunos casos la quimioprofilaxis contra la malaria en las mujeres embarazadas. La siguiente sería interrumpir la transmisión. La meta es la de minimizar la diseminación de la enfermedad, ya sea por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico y de higiene personal. También es importante tener un sistema de vigilancia, el cual debe de tener una serie de principios, que sería primero que nada es fundamental que el sistema sea lo más simple y sencillo posible. De ahí sería la regularidad de transmisión y análisis de la información, dependerá de la situación, ya sea por semanas epidemiológicas, mensual, trimestral, semestral o anual. Y durante la fase de urgencia se tiene que recabar solo los datos sobre los principales problemas de salud, aquellos que produzcan la mayor morbilidad y mortalidad. La vigilancia en salud pública es una función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud. Consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud. Se deben de recoger solo la información relevante desde el punto de vista de salud pública que permita prevenir con eficacia o tratar el problema. La responsabilidad de organizar y supervisar el buen funcionamiento del sistema se asignará de manera específica a una institución del Ministerio, de la Secretaría de Salud o de alguna agencia de las Naciones Unidas o a una ONG nacional o internacional. Lo ideal es que el análisis de la información sea realizado en el terreno con la intención de tomar las decisiones y que inmediatamente éstas se transformen en acciones. Lo siguiente sería que el sistema tiene que ser flexible con respecto a la evolución de la situación sanitaria y los nuevos problemas de salud. De manera habitual se recolecta información en 5 categorías que cubren en especial información demográfica, de mortalidad, de morbilidad, de necesidades básicas y de las actividades de los diferentes programas. La demografía es importante para obtener información que proporcione la talla. Y las posibles fuentes de datos serían las autoridades nacionales, las agencias de las Naciones Unidas o ONGs internacionales y nacionales, también puede ser la Cruz Roja o organizaciones internacionales o organizaciones de cooperación. La mortalidad es el indicador más útil en una situación de urgencia, que aporta una idea de la gravedad de la situación y de su evolución en el tiempo. Algunas de las posibles fuentes serían, en especial, los registros de las instituciones sanitarias, como los hospitales, los centros y los puestos de salud. La morbilidad es esencial para obtener información relacionada con las principales causas de consulta, la morbilidad, y hospitalización en las diferentes estructuras sanitarias. Las principales fuentes serían las estructuras de salud o los promotores de salud a nivel comunitario. Último, las necesidades básicas. Es importante reunir información vinculada con el acceso a las necesidades básicas como el abrigo, el agua y el saneamiento básico, la comida y la nutrición y otros elementos esenciales como serían el jabón, los utensilios de cocina, los utensilios de aseo y los contenedores para el acopio de aguas, entre otras. Al momento de implementar programas de ayuda humanitaria en urgencias después de un desastre, sobre todo durante la fase de urgencia, es
primordial recolectar información sobre las actividades de los programas de salud pública, tales como serían las campañas de vacunación, los números de consultas médicas por semana-mes, las cantidades de pacientes hospitalizados por semana o por mes, y la total de cirugías realizadas por semana o mes igualmente. Los recursos humanos nacionales e internacionales son de los más importantes y fundamentales en los programas de asistencia humanitaria. Su existencia y el nivel de competencia son dificultades encontradas de manera habitual. Por lo tanto, el principal objetivo es la posibilidad de aportar los recursos humanos capaces de desarrollar las diferentes tareas y organizarlas de una forma eficiente con la intención de implementar las actividades necesarias de una forma coordinada. A continuación les voy a detallar algunas de las recomendaciones principales. El reclutamiento y la gestión y la formación del personal es una actividad esencial que necesita una experiencia y preparación. Esta acción tiene que seguir una serie de procedimientos bajo la responsabilidad de una persona experimentada. Es fundamental también el determinar el número de empleados requeridos por cada categoría, basado en las actividades que se van a implementar. Asimismo, deben de existir perfiles de puestos correspondientes y un organigrama de cada programa y estructura, los cuales son herramientas básicas para la gestión de los programas. Se creará una política laboral definida que clarifique las responsabilidades y derechos del empleador y del empleado, ya sea donde se mencione la salud, el salario, el tipo de contrato, las vacaciones, las pensiones, los riesgos profesionales, entre otras. En ocasiones la formación del personal es requerida, por lo que es primordial evaluar el nivel de preparación y de habilidades técnicas del personal sanitario para poder determinar qué programas de capacitación se deben de implementar. Desde el inicio de una situación de urgencia, se tiene que establecer un mecanismo o comité de coordinación a nivel local y, de ser necesario, a nivel regional, nacional o ambos. Dependiendo de la magnitud del desastre, la coordinación y liderazgo deben de ser bien definidos. Si no es el caso de esta acción, la tomará una agencia de las Naciones Unidas o una ONG. En ocasiones será necesario crear subcomités que se enfoquen en ciertas áreas específicas, como serían la salud, agua y saneamiento básico, la nutrición, la educación, entre otras, con la intención de que sean más operacionales. Estos comités tendrán que crear objetivos comunes entre todas las organizaciones, los cuales se seguirán y se deben de respetar. Las actividades y tareas se determinarán y definirán por las agencias y se formalizará todo por escrito. Es importante tener reuniones de una forma regular con la intención de producir guías técnicas, estandarizar políticas e intercambiar la información, entre otros. Todo esto con la finalidad de evitar la duplicación y optimizar al 100% todos los recursos. Los problemas que se encuentran en la coordinación serían que las autoridades nacionales no están implicadas en la coordinación de las actividades. A veces algunos actores internacionales o nacionales no aceptan las autoridades nacionales por distintas razones. Las autoridades y los actores pueden tener diferentes objetivos e intereses, al igual que llegan a existir conflictos de intereses entre algunos miembros del mismo gobierno. En ocasiones tampoco los tiempos son respetados por las partes. Y con respecto a los actores internacionales, la rotación del personal expatriado es una gran debilidad que dificulta la buena comunicación y coordinación entre las partes.